Vamos a ver ahora cómo representar gráficamente los datos estadísticos que estamos recogiendo. Es necesario partir de una tabla de frecuencias. Es decir, los datos los tengo que tener clasificados en una tabla de frecuencias que hemos construido en el vídeo anterior. Aquí tengo un ejemplo. Quiero recordar que las primeras dos columnas es columna de valores, la de la X, y columna de frecuencias, la de la F. ¿De acuerdo? Entonces, con estas dos columnas es con las que vamos a construir los gráficos. El primer gráfico que vamos a construir, y sin duda el más utilizado, se llama gráfico de barras. Y es tan sencillo como en unos ejes dibujar en el eje horizontal los valores y en el eje vertical las frecuencias. Es decir, al valor 0 le corresponde una frecuencia de 9. Pues al valor 0 que coloco en el eje horizontal levantaré una barra que llegue hasta el valor 9 de frecuencias. Al valor 1 le corresponde una frecuencia de 14. Pues al valor 1 levanto la barra hasta la frecuencia 14. Y de esta forma el 2 tendrá una barra que llegue hasta el 13, el 3 hasta el 10 y el 4 hasta el 4, porque estas son sus frecuencias. Y de esta forma tendría el primer gráfico, que repito, seguramente es el más utilizado, que llamamos gráfico de barras. Exactamente con la misma idea del gráfico de barras podemos hacer otro gráfico que se llamaría lineal. Mirad, para el valor 0, la idea es la misma, ¿eh? En el eje horizontal ponemos los valores y en el eje vertical ponemos las frecuencias. En el 0 la frecuencia vale 9 y entonces en vez de levantar una barra lo que hago es colocar este punto aquí. En el valor 1 la frecuencia es 14, en el 1 pues pongo el punto en el 14. En el 2 tendré que poner el punto en el 13, de la misma forma en el 3 pongo el punto en el 10 y en el 4 pues en el 4. Simplemente uno los puntos con esta línea y yo tengo este segundo gráfico. Muchas veces lo que se hace es superponer este gráfico con el anterior. Al gráfico de barras, pues unir esas barras mediante esta poligonal. El gráfico de sectores, el gráfico circular, es un gráfico muy espectacular, y aunque para su construcción necesitamos algo más que el gráfico de barras o la poligonal, pues vamos a ver que con la tabla esta lo vamos a poder hacer de una forma bastante directa. Mirad, aquí lo que vamos a hacer es dibujar, en vez de la frecuencia absoluta, que es la que hemos dibujado en los gráficos anteriores, vamos a dibujar la relativa, los porcentajes. ¿De acuerdo? Aquí para el valor 0, fijaos que es este color azul, pues le marca su porcentaje del 18%, que está aquí. Para el valor 1 le marca el porcentaje del 28%, que sería este de aquí. Para el valor 2, el 26%, etcétera, ¿no? Bien, la cuestión es que cada uno de estos sectores tiene que ser proporcional a este porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, si el círculo entero tiene 360 grados, vamos a ver qué parte de ese círculo entero le toca a cada uno de estos sectores. Como ya tengo las frecuencias relativas, es sencillo calcular que, por ejemplo, al sector naranja le tocará el 28% de los 360 grados. Si calculáis el 28% de los 360 grados, pues da este valor de aquí, 100,8. He calculado esta columna de grados simplemente multiplicando la columna de la frecuencia relativa por los 360 grados del círculo completo. ¿Vale? De esta forma, pues al sector del valor 0 le tocarían 64,8 grados, que sería lo correspondiente a este ángulo de aquí, 64,8 grados. Por ejemplo, al sector del 1, del valor 1, le tocarían
100,8, que sería este ángulo de aquí. ¿Vale? Y así los demás. La dificultad para hacerlo a mano pues está en exactamente ser capaces de conseguir los sectores con este ángulo que hemos calculado. De todas formas, en cualquier aplicación informática que podáis hacer estos gráficos, la dificultad para construir este gráfico es exactamente la misma que para los anteriores. Ninguna. Los tres tipos de gráficos que hemos visto anteriormente son seguro los más utilizados, pero hay un tipo de variables para el que necesitamos definir un tipo de gráfico nuevo. Son las variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas continuas, recordad que puede ser, por ejemplo, la altura, y lo que vamos a hacer con estas variables es agruparlas en intervalos. Tenemos aquí un ejemplo de una variable que es el tiempo de espera. Pues vamos a suponer que es, no sé, algún comercio o alguna empresa en el que han medido el tiempo de espera hasta que te atiendan. Como el tiempo en este caso vemos que va desde 0 hasta 80 minutos de espera, si hiciéramos una tabla de frecuencias con 80 filas, perdería la cualidad que tienen estas tablas de intentar resumirnos los datos, porque 80 filas no es una forma de resumir nada. Entonces lo que hacemos es agruparlos por intervalos. ¿De acuerdo? Cuando tenemos datos de esta forma, lo que hacemos es agruparlos. En el primer intervalo, de 0 a 10, significa que clientes que hayan sido atendidos entre 0 y 10 minutos, pues hay 54, por ejemplo. Clientes a los que se le ha tardado atender entre 11 y 20 minutos, hay pues 42, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entre 21 y 30, pues hay 35, por ejemplo. ¿De acuerdo? Fijaos que este tipo de gráficas es diferente a la gráfica de barras que hemos visto anteriormente. En aquel caso, de cada valor salía una barra. ¿Vale? Pero ahora no. Ahora, las barras salen entre el 0 y el 10, se levanta una barra. Entre el 10 y el 20 se levanta otra barra. Entre el 20 y el 30 se levanta otra barra. ¿De acuerdo? Son gráficos parecidos porque también son como de barras, pero son diferentes. Aquí, en el caso de variables cuantitativas discretas, las barras están separadas y salen de cada valor. En el caso de variables cuantitativas continuas, la barra no sale de un valor, sino de un intervalo. Entre el 0 y el 10 sale una barra. Entre el 10 y el 20 sale otra barra. ¿Bien? Y las barras, en este caso, pues están juntas, siempre. Este tipo de gráficos se denominan histogramas. Y son exclusivos de variables cuantitativas continuas, porque están agrupados en intervalos. Por último, seguramente habréis visto algún gráfico de esta forma, que si miráis bien no es más que un gráfico de barras. Aquí para el año 1980, pues el número de desempleados pues está cercano a los 120.000. Para el 85, pues más o menos entre 150.000, etc. ¿De acuerdo? Si os fijáis, aquí es para cada año se levanta una barra. Pero como no son exactamente barras, sino que son dibujitos, pues estos reciben el nombre de pictogramas. Aunque ya digo que la forma de construirlos es exactamente igual que un gráfico de barras. Con esto tendríamos visto los gráficos estadísticos más frecuentes, más habituales.